Y dice de la siguiente manera, el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oremos. Padre, gracias por tu palabra bendita, la Biblia. Te agradecemos, Padre, porque ella siempre nos edifica, siempre tiene una palabra nueva, dulce y amable que compartirnos. Te ruego en este día que tú me puedas usar para tu gloria, como todos los pastores, misioneros, evangelistas, maestros y maestras de escuela dominical que están compartiendo tu palabra en el mundo entero. Tu bendición sea sobre cada uno de ellos también, Padre. Sabemos que hoy más que nunca tu palabra hace falta ser predicada, porque cada vez el mundo está avanzando tan rápidamente al ateísmo, al libertinaje, y Dios ya no le interesa a nadie. Permite, Padre, que nosotros nos aferremos a tu palabra y que aprendamos a confiar en ella, aunque no veamos las cosas como tu palabra nos enseña. En este momento te ruego que tú bendiga a cada hermano y amigo presente y a aquellos hermanos que nos están viendo en vivo, que tú también les ayudes en sus hogares y en sus familias. En el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bienvenido también, hermano Michael, que lo veo por allí, a otros que no lo... que la verdad que con la máscara a veces no cuesta entender, así que entiendo, hermano José Luis, no es que está corto de vista, sino que... y más encima, como venía camuflado, con su cabeza tapada, es más difícil distinguir. ¿Ah? Ah, ya. Necesita un peluquero, dice José Luis. Capítulo 5, en el versículo 17, que comenzamos la semana pasada, acerca de Elías. Elías, la verdad, fue un gran hombre de Dios. Y cuando empecé a estudiarlo, de justo el capítulo que abrí en la Biblia, que era en el libro Primero de Reyes que vimos la semana pasada, me impresionó ese pasaje, y de cual quiero seguir hablando antes de entrar en la segunda parte de este versículo, porque Dios es fiel. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Elías y los cuervos, cómo Dios lo alimentó a través de los cuervos. Y justo después llegó a la casa y generalmente cuando me siento a comer me gusta poner más YouTube que las noticias. Las noticias las veo en las noches nomás porque en el día la misma cuestión, la noche repiten lo mismo y muchos de ellos ya sabemos la canción. Entonces, y justo en YouTube se puso la cuestión de la inteligencia de los cuervos. Yo no lo busqué, no se me había ocurrido el buscado en el YouTube. Y le compartí aquello. Muy interesante. Hoy vamos a ver a Elías y la viuda. Elías y la viuda. Vimos cómo Dios alimentó la semana pasada a Elías a través de los cuervos en un tiempo de sequía. Ahora bien, el mundo está avanzando muy rápidamente a una gran sequía y nosotros no estamos ajenos. Muchos los chilenos dicen, pero tenemos la Antártica, tenemos aquí, tenemos acá. No, lastimosamente es el hombre que está provocando todo esto y mejor me voy a ceñir aquí. Hoy vamos a ver a Elías y la viuda. Bien. La Biblia, yo tenía hecho el mensaje, y me disculpa Camila, tenía el mensaje hecho hace un día y se lo mandé en la mañana, de ayer a ella, y después en la mañana, al rato el Señor me dio un versículo que tuve que cambiarlo. Así que, qué sé yo. Dios siempre es fiel con los suyos. ¿Escucharon bien? Y eso tenemos que meterlo aquí, en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, no en el corazón, porque el corazón es voluble, es cambiante.
El corazón es sentimiento, emoción. Nosotros tenemos que meter todo en la mente. Por eso que Pablo nos dice en el versículo 2 del capítulo 12 del libro de Romanos, que nosotros tenemos que llenar nuestra cabeza con la palabra de Dios y no con tonteras. Entonces, Dios siempre es fiel con los suyos. Y aquí vamos a ver, continuar viendo este personaje llamado Elías, en que Dios trata con él con cosas para nosotros absurdas, como vimos la semana pasada. Miren que un par de animales le traigan comida, pan y carne y no se la coman, ellos. Y hoy día Dios va a usar, en la enseñanza primordial del mensaje de hoy, va a usar a una viuda. Y ayer en la mañana, ¡pum!, me saltó un versículo en la Biblia que me hizo cambiar todo el mensaje, o gran parte por lo menos. Así que en primer lugar voy a hablar un poquito acerca de las viudas. No de la que vamos a ver hoy, sino las viudas en general. En el Antiguo Testamento, las viudas fueron protegidas por Dios a través de la ley. Dios protegió legalmente a las viudas. Porque si ustedes miran, yo estuve pensando, y a veces cuando me despierto en la mañana temprano, cuando ustedes están roncando, yo estoy despierto. Y hoy día el Señor empezó a darme un montón de pasajes y montones de otras viudas que hay en la Escritura, y cómo Dios las sostuvo. Porque el primer mensaje para hoy ya tenía a Noemí, que fue una gran viuda, como Dios la bendijo, y después las mujeres le dicen, eres bendita y cuánta cosa. Fueron protegidas. Vamos por favor por un momento al libro de Éxodo, en el capítulo 22, y observemos lo que la ley dijo, lo que Dios dijo a través de la ley, y lo repite en 2 ocasiones a los 2 grupos de hebreos en el desierto. En Éxodo son todos los judíos que salieron de Egipto. Capítulo 22 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 22. Y en el versículo 22. Observemos por favor. 22 de Éxodo. Dice la Escritura: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. La ley decía esto. Luego el 23, porque si tú llegas a afligirles, está hablando Dios a Moisés para que Moisés transmita al pueblo, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, dice Dios, ciertamente oiré su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos, huérfanos vuestros hijos. ¿Se fijan? La ley protege a las viudas. Todos los judíos que salieron de Egipto oyeron esta enseñanza de parte de Dios a Moisés. Bueno, toda esa cantidad de judíos que anduvieron por el desierto durante 40 años murieron y nacieron lógicamente el renuevo. Y Moisés entonces tiene que a esa gente que nació en el desierto, le entrega la ley nuevamente, y por eso se llama y se escribe el libro Deuteronomio. Deuteronomio significa repetición de la ley, porque toda la gente que estaba allí era nueva, excepto Moisés, Josué y Caleb. Los únicos 3 viejitos que habían en ese entonces. Por eso vamos a Levítico. A estos nuevos también Dios les... Perdón, ¿qué dije? ¿Levítico? Sí, me pareció que dije mal. Es Deuteronomio. Y nadie me dijo nada. Porque lo acabo de decir que Deuteronomio es la repetición de la ley. Deuteronomio 10. Vamos a la Biblia. En Deuteronomio, capítulo 10, veamos por favor aquí algo interesante en cuanto a las viudas nuevamente. 17, capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho.
Note cómo comienza primero diciendo, ¿por qué está diciendo esto Dios? Porque casi todo el porcentaje, toda la gente que estaba escuchando, no habían visto los milagros de Egipto. No vieron las pruebas de las 7... no vieron las plagas, no vieron abrirse el mar rojo, ¿verdad? Solamente escucharon lo que los padres le contaban. Entonces Dios está hablándole aquí a ellos quién es Él. Luego vamos al versículo siguiente, 18. Agrega, que hace justicia al huérfano y a la viuda. Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dando pan y vestido. Ojo, hermanos, muchas veces nosotros los chilenos estamos enojados porque han llegado tantos extranjeros a nuestro país. Pero quiero que sepan que cuando yo era niño, varios tíos míos se fueron a Argentina cuando Chile estaba mal. Y hay muchos chilenos en todas partes. Dios siempre le dijo a los hebreos que tuvieran compasión con los extranjeros. Porque extranjeros fuiste en Egipto. Dios se lo dice montones de veces. Y aquí se lo repite nuevamente. Anoche estaba viendo un documental mexicano de miles de norteamericanos de California se están yendo a México. Miles, en estos momentos. Bien, como dijo una gobernante en nuestro país, en el final todos vamos a emigrar. ¿Qué más? El Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Vamos a Hechos 6. Hechos capítulo 6. Y fue el pasaje que Dios me dijo, ¿por qué no te acuerdas de este versículo? Hechos capítulo 6. ¿Qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a las viudas? Recuerden, 6:1. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días en que la iglesia estaba creciendo, se predicaba la palabra de Dios y el gran porcentaje de oyentes aquí eran hebreos. Hasta ahora, estamos en Hechos recién 6. Y dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. No sé si entendieron la escena. En este periodo de tiempo, hermanos, había pero muchísimas viudas en este tiempo. Según la historia, estamos después de Cristo, donde mataban a miles y miles de creyentes. Por la causa de Cristo. Por consiguiente, por la causa de Cristo, habían muchísimas viudas. Y muchas de ellas habían escapado y se vino a Grecia. Y sin duda, están cerca de la fiesta, vinieron para acá y reclaman. ¿Por qué le sirven primero la comida? Me acuerdo del campamento, ¿te acuerdas de hacerlo? Con los de Osa, siempre se me viene a la memoria. ¿Por qué cuando sirven la comida hacen pasar primero a las hebreas? Y a ella le toca un plato muy abundante y a nosotros nos toca un pichintuno, un poquito de comida. Y comenzaron a discutir. La discusión fue esa. El tema fue eso, de la comida. Y Dios usa ese asunto para elegir a los diáconos. Ha sido muy curioso para mí. Yo estaba en varias iglesias, en otras partes, en donde los diáconos mandan más que los pastores. Primera vez llego a cierto país, tremendo escándalo. Los diáconos dominan, hacen y deshacen. Y hay algunas iglesias en nuestro país, un grupo de iglesias que hacen exactamente lo mismo. Y los apóstoles dijeron, por esta ocasión, por esta situación, no es bueno que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios para estar sirviendo las mesas. Buscar a hombres con 3 cualidades que ustedes ya saben para elegir la responsabilidad de los diáconos. ¿Qué tienen que hacer los diáconos? Dicho sea de paso, mañana a las 9 de la noche, me pidieron mejor a las 9, vamos a tener una reunión con los diáconos de nuestra iglesia en forma online. Las viudas fueron desatendidas. Vamos ahora a un pasaje interesante en Timoteo. Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5. Pablo escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, acerca de las viudas.
porque muchas viudas hubieron por causa de la persecución de la palabra de Dios. Timoteo capítulo 5, primera carta a Timoteo capítulo 5, versículos 3 al 5. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 5, versículos 3 al 5. Noten lo que Pablo le escribe al joven Timoteo, que era predicador. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Lo primero que Pablo le dice: en la iglesia, las viudas que realmente son viudas, porque ya vamos a ver, deben ser honradas. Bien, sigamos. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto, los hijos o los nietos, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, vale decir, no tiene hijos, no tiene nietos, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Ahora vamos al versículo 9 y 10 del mismo capítulo. Observen, versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Por qué Pablo está escribiendo esto? Cuando había viudas que realmente lo eran bíblicamente, la iglesia tenía que sostenerla. Cuando no cumplieron los requisitos, la iglesia no debía de ser sostenida. Primero, Pablo dice, las viudas deben ser honradas. Segundo, Pablo dice, deben ser sostenidas por sus hijos o sus nietos, si no tenía hijos, ¿verdad? Y los hijos habían muerto. Y debían ser consideradas para que la iglesia las apoyara, que no tuviera ninguna parentela, ni hijos ni nietos, vivos, lógicamente, ¿ya? Tenía que ser mayor de 60 años de edad y que haya sido esposa de un solo marido, que debía tener testimonio de haber hecho buenas obras, si había criado hijos, si había practicado la hospitalidad, si había lavado los pies de los santos, si había socorrido a los afligidos y si había practicado toda buena obra. Si cumplía con esos requisitos, la iglesia tenía que sostenerla. Si no cumplía con esos requisitos, la familia tenía que sostenerla. Versículo 16, capítulo 5, versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que no haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas. Entonces, eso enseñó el apóstol Pablo a Timoteo para que Timoteo transmitiera a la iglesia, ¿verdad? Entonces el Nuevo Testamento también habló acerca de las viudas. Ahora voy a compartir el tema y vamos a entrar en el mensaje de hoy. La viuda usada por Dios. Vamos por favor al primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, que es la continuación del pasaje que vimos el domingo pasado. Santiago, que es el libro que estamos estudiando, nos dijo que Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿verdad? Y vamos a mirar este pasaje en la historia de la vida de Elías. Capítulo 17 del primer libro de los Reyes, versículo 8. Observemos. Dice así: vino luego a él
palabra de Jehová diciendo, levántate, Dios le dice a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11, Primera Reyes 17. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué interesante, cómo Dios ahora va a sostener al profeta a través de una viuda. Cuando leemos todos los casos de viudas en la Biblia, viuda, signo igual, pobreza. Siempre. Viuda, pobre. No hay peor que ser una viuda y más encima en un periodo de sequía. Dios siempre lo supo. Dios siempre lo vio. Por eso que protegió a la viuda en la ley, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Eso debemos de entenderlo. La misericordia de Dios siempre ha sido grande. Siempre. Elías entonces es enviado a Sarepta de Sidón, un lugar sumamente seco. Y le dice que fuera hasta allá porque Dios tiene una viuda. Él le mandó una viuda que te va a sostener. Elías sabía la condición de una viuda, porque él había crecido en su vida y cuál era la situación de una mujer viuda. Y aún en esa tremenda sequía, porque iba a haber lluvia cuando Elías lo dijera, según lo que Dios le había dicho a él. Entonces, ¿qué hace Elías? Fíjense que Elías hace lo que nosotros nunca hacemos. ¿Qué hizo Elías? Obedeció. No cuestionó a Dios. Porque ya hemos aprendido hasta ahora, segundo mensaje que hablo de Elías, que Dios le proveyó alimento a través de cuervos, animales o aves de rapiña. Y ahora Dios le dice que lo va a sostener, lo va a mantener, lo va a alimentar a través de una viuda en un periodo de sequía. ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos a Dios? Pero, ¿será verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Nos preguntamos. Pero Elías se quedó callado.
Dios le dijo, ve a Sarepta de Sidón, ahí tengo una viuda que te va a mantener. ¿Qué hizo? Él se levantó y fue. No cuestionó nada a Dios, y es algo que tenemos que aprender a nosotros. Porque Dios permitió, hermano. Porque yo cuando elijo un libro para estudiar, no tiro la moneda a la cara y el sello. Porque nosotros vamos a entrar en una sequía tremenda en nuestro país. Y desde el año entrante va a ser grave en el mundo entero. Y sobre todo para nuestro país, porque eligieron a Chile de Sudamérica para probar todo lo que están haciendo. Y yo puedo visualizar y entender la situación aquí con Elías. Él obedece, se levanta temprano y va rumbo a Sarepta de Sidón. Sin una mochila con alimentos, ni agua, ni nada. Solo con fe en lo que Dios le había dicho, y por favor recordemos que no tenía este libro bendito en sus manos. Solamente había oído a Dios. No tenía un pastor y una iglesia que le dijera, Elías, anda, vamos a estar contigo, vamos a estar orando todos los días por ti, vamos a ayunar y vamos a estar detrás de ti. No te preocupes. Te vamos a estar llamando. Te vamos a enviar un WhatsApp para animarte. Nada de eso. Obedeció. Al llegar a la ciudad, que Dios todo lo sabe, la mujer había salido de la ciudad a la puerta, iba entrando, y justo cuando llega el profeta lo ve, y el profeta ya pudo distinguir que esa era la mujer viuda que Dios le había hablado. ¿Qué hace Elías? Le habla y le pide un vaso de agua. Interesante. No sabemos si la viuda tenía agua o no. Sí sabemos que tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Pero él le pide agua en un momento de sequía. Y la mujer va a buscar el agua. Cuando caminaron tanto, él le dice, hey, espérate un poquito. No tan solo agua, sino también quiero pan, una tortilla rescoldo, qué cosa más rica. ¿Verdad? Que se cocina en la ceniza caliente, en el sur de Chile. Una cultura mapuche. Y la mujer se da vuelta y le dice su condición. Ella le describe la condición física y económica y emocional que ella tenía en su esperanza de vida para ella y para su hijo, que era totalmente limitada. Piensa en eso. Piensa el cuadro que la mujer le pinta al profeta. En primer lugar, quiero llevarles a que consideremos las dos cosas que el profeta quería. ¿Cuál era? Se me olvidaron. Agua y pan. Agua y pan. ¿Qué quería el profeta? ¿Qué quería enseñar el profeta? ¿Qué quería el profeta? Que nosotros veamos en dónde está la solución al problema. Pide agua. Vamos, no cierren ahí en Reyes, pero vamos a San Juan capítulo 4. San Juan 4. Aquí en San Juan capítulo 4 es un pasaje maravilloso en que el Señor Jesucristo está en Samaria, entra a Samaria, los discípulos comienzan a tener hambre, gracias a Dios, las mariposas empiezan a revolver el estómago y salen a comprar al supermercado. Y van todos
Así como las mujeres cuando van al baño, oye, acompáñenme, van por docena al baño. Allá fueron todos a comprar. Gracias a Dios para dejar al Señor tranquilo. Versículo 10. Hablando el Señor con la mujer. Por causa de tiempo voy a ir a los versículos claves nada más, perdón. 4:10 de San Juan. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría, ¿qué cosa? Agua viva. Agua viva. El agua viva es el Señor Jesucristo. El profeta, ¿verdad?, obedecía a la voz de Dios. Dios estaba trabajando en la mente y en el corazón del profeta. ¿Estamos? Porque el profeta tenía que orar para que lloviera después de 3 años y medio una tremenda sequía. Ya vimos que se secó el río, ¿verdad? Entonces Dios está trabajando en la mente, en la fe del profeta, y ahora el profeta está trabajando en la mente y el corazón de la mujer. Porque él dependía de la mujer. Y si la mujer no tenía fe en la palabra del profeta, el profeta se iba a morir de hambre. ¿Me entienden la idea? Es como la cuestión dominó. ¿Cómo le llaman eso? El efecto dominó, que se bota el primero y bota a todos los demás. Entonces es lo que yo veo, que como Dios trabaja aquí. Le pide agua. Versículos 13 al 15, capítulo 4 de San Juan. Versículos 13 al 15. Observemos. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y yo creo que Jesús, cuando dijo eso, apuntó el pozo. Puso su dedo y su mano dentro del pozo. El que toma de esta agua que está aquí va a venir a buscar mañana, pasado y toda la vida, porque todos los días necesita tomar agua. Volverá a tener sed. Versículo 14, San Juan 4. Fíjate, más el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús a la mujer, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella todavía espiritualmente hasta ese momento no entiende que Jesús es vida y que vino a dar vida aquí a la humanidad. Después más adelante lo entiende porque ella entra predicando y perdió la vergüenza y todo lo histórico que ustedes conocen. Agua. El agua es Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu vida, mi amigo, mi hermano, no importa la sequía que venga para nuestro país. Porque tú tienes a Cristo. Y esta palabra no cambia. ¿Qué más le pidió el profeta a la mujer? Pan. Pan. San Juan 6. San Juan capítulo 6, versículo 31. Observemos. San Juan capítulo 6, versículo 31. Dice aquí la Escritura. Le dicen, dice aquí los judíos a Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. 32. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, dice el Señor Jesucristo. 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí el Señor concluye el tema con el agua y el pan. El agua y el pan es Él. El Señor Jesucristo mismo. Veamos el versículo 51. 51 del mismo capítulo 6 de San Juan. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La vida eterna está en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo es un cuadro del agua y es un cuadro del pan. ¿Qué necesitaba la mujer? Vida, vida espiritual. Porque la vida espiritual que tenía era cortita. Ya vamos a ver. La esperanza de vida de la mujer era muy limitada, extremadamente limitada. Entonces ella, cuando escucha al profeta que quiere agua, y más encima el patudo viene de otra parte y le pide pan también. Imagínate tú eres la viuda, ponte en los zapatos y en la falda de la viuda, ponte en la condición, porque para poder entender la Biblia tenemos que meternos en los zapatos de los actores que nos están hablando. Porque la Biblia no es teoría. El fracaso del creyente es cuando el creyente está lleno de teoría. Dice, yo sé lo que dice la Biblia, pero no la cree. Tú no sacarás con saber. Y repetir como un papagayo. Los papagayos no se salvan. Nosotros tenemos que creerle a la vida que la Biblia nos da. Veamos, vayamos a nuestro pasaje, por favor. Porque puede que se les haya olvidado nuestro pasaje. Primera Reyes 17, versículos 10 al 12. 17, primer libro de Reyes, versículos 10 al 12. Entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, hey, viuda, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, observen por favor lo que ella le responde. Ella respondió, vive Jehová tu Dios. Interesante. Ella reconoció a Jehová y que Dios vive y está vivo. Lo primero, eso es lo que tienes que creer tú y que debo creer yo para confiar en Dios. Vive Jehová tu Dios, que yo no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Coma. ¿Cómo concluye el versículo? ¿Qué dice el versículo? Y nos dejemos morir. Tengo un puñado de harina, un poquito de aceite, lo voy a preparar, traje dos maderos, lo voy a cocinar y vamos a quitar la mitad para mí, la mitad para mi hijo, vamos a comer y nos vamos a sentar a esperar la muerte. El mensaje que tenía preparado yo para compartir era con Agar, cuando Agar se le acaba al agua y deja a Ismael bajo un árbol. Y el hijo se pone a llorar. Qué tremendo. Lo voy a ocupar solo porque ahí vemos la misericordia de Dios. Qué impresionante. Estoy recogiendo 2 leños para cocinar lo poco que tengo, comer mi hijo y yo, y esperar la muerte, fíjate. Esa es la esperanza que tengo de vida. Y tú me pides a mí que yo te dé el pan que voy a compartir con mi hijo. Imagínate. ¿Le dijo eso a la mujer? No. La mujer no reclamó nada, hermanos. ¿Por qué no habrá reclamado la mujer nada? Porque Dios había trabajado en el corazón de ella. Dios le había puesto el corazón de ella. ¿Cómo? No tengo idea. Pregúntale a Dios porque yo tampoco lo sé. Porque la Biblia no me lo dice. Porque Dios le dijo al profeta, ahí tengo preparada una viuda que te va a mantener. La mujer le dijo, vive Jehová tu Dios. Tengo tan solo esto y esto. Comer y morir. Fíjate qué terrible el cuadro, qué desastroso. ¿Qué sentirías tú? Recuerdo en este momento, años atrás, un fotógrafo
que sacó una foto de una niñita negrita que estaba por morir y estaban los animales de rapiña ahí para comérsela. Y fue premiada como la mejor foto en el mundo. Al paso del tiempo, y toda la gente le criticó. Y tú no hiciste nada, esperaste ahí a ver eso hasta que se muriera y vinieron los cuervos y los cóndores y todas las águilas a comérsela. El hombre se mató. Después de eso, de ser premiado, se mató porque no hizo nada. ¡Qué cuadro! Pero en el fondo del corazón de esta mujer, aunque dijo eso, había una esperanza. Porque ella creyó a la voz de un hombre enviado de Dios. Y más encima le dice, y ahora he salido a recoger 2 leños. ¿Te cabe en la cabeza? La mujer le dijo, mira, voy a salir a buscar 2 leños. Uno y otro. Preparar el pan, comerlo y morir. Qué interesante. ¿Qué estaba diciendo aquella mujer? Es lo que yo me pregunté. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2, cuando ella dijo recoger 2 leños. Hebreos capítulo 12, que lo estudiamos años atrás, versículo 2. Veamos, por favor. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ella sin o con saberlo o sin saberlo, veo yo que ella pensó en el cuadro de la cruz y creer en el Señor. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que fue a la cruz por nosotros. ¿Qué más? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vayamos, por favor, al libro de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, que es lo que nos falta a nosotros, los creyentes del siglo XXI. Lucas capítulo 9. Así que esta mujer fue una mujer y el profeta, que ambos creyeron en Dios. Lucas 9, 23. Jesucristo dice, y decía a todos, el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una de las cosas que nosotros no estamos haciendo. Porque nosotros creemos o creímos en la cruz, en el día que fuimos salvos, solo para escapar del lago de fuego del infierno, nada más. Y después del momento que sabemos que somos salvos, que somos hijos de Dios y que la salvación no se pierde, de allí nosotros mandamos nuestra vida. Y hacemos como queremos o como nos conviene. Pero ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué es lo que realmente Jesús está diciendo en este versículo? Si alguno quiere venir en pos de mí, cualquier persona, cualquiera, el que quiera seguir a Cristo, tiene la libertad de hacerlo. Pero viene la condición. Fíjate, si alguno quiere venir en pos de mí, no importa, Pedro, Juan, Roberto, Marco, María, Juana, Lucía, no importa quién sea, rico, pobre, alto, bajo, flaco, gordo, no importa. Si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Lo primero, lo más difícil, lo pone primero, negarse a sí mismo. ¿Qué es esta mujer? En esta historia que estamos leyendo de Reyes 17,
ella se negó a sí misma. Porque el profeta le pide agua y le pide pan. Y ella le dice, tengo tan solo harina, un poquito de harina, un puñado y un poquito de aceite. Bien, no te preocupes. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Vamos a verlo. A mí primero. ¿Qué podría haber dicho ella? ¿A dónde la viste? Mira, nosotros meses que veníamos, antes no comíamos 10 panes como un amigo mío. Se comía 10 panes al día. Y empezamos a restar y estamos... y tú no tienes la más remota idea cómo hemos comido un pichintún cada día para llegar a tener este poco. ¿Y tú quieres que lo dé contigo? No le digo eso. Ella escuchó al profeta y le siguió la corriente al profeta. Sí, está bien, anda como has dicho, pero hazme ver primero. Jesús dijo, niéguese a sí mismo. En segundo lugar, ¿qué dijo Jesucristo? Tome su cruz. Tome, Jesucristo está diciendo, tome su cruz. No está diciendo Jesucristo, toma mi cruz. Hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿O no? ¿Me entienden o no? Cada individuo en el tiempo de Cristo, la muerte de cruz fue la muerte más cruenta, la peor muerte que los romanos han inventado. No hay otra. Para eso tú tienes que entender los salmos, como describe el salmista al Cristo crucificado. Y cada individuo, cuando la ley romana decía a la cruz, ya, el que cargó la cruz, escuchó la cruz, era imposible de no morir. Nadie lo podía salvar de allí. Ningún compadre, ni abogado, ni nada. Ni el más cantidad de dinero. Tome su cruz. Tú tienes una cruz, yo tengo una cruz. Cada creyente tiene que tener su propia cruz. Yo no estoy hablando de un crucifijo como muchos andan colgando aquí, que es antibíblico. Usar una cuestión de esa. Más encima es satánico. Más encima, para los judíos una cruz es una espada invertida, es una espada con la cual mataron a mis parientes. Por eso que no creen y no aceptan la cruz. Tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Y luego concluye diciendo, y sígame. ¿Por qué muchos no quieren seguir? ¿Cómo concluye el pasaje de Juan 6, 66? Muchos que comieron pan y después ya no le seguían porque, no, ya comimos, qué sé yo. El hombre es así. Pero esta mujer no fue así. Fue una gran mujer. No fue una cualquiera. Qué interesante el cuadro que vemos aquí. Esta mujer no tenía humanamente ninguna esperanza de vida, hermano. Ninguna lucecita que le dijera, mira, mañana te va a salir el sol. Ten esperanza. Nada. Absolutamente nada. Iba a comer ella, iba a comer su hijo y luego esperar la muerte, hermano. Recuerde que estamos en un periodo de sequía tremenda. Pregunta, ¿has estado tú algún día en tu vida en una situación como esta, de esta mujer? Si nunca has estado, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Así que, como no hemos estado en esta situación, no podemos entender esto. Es como cuando se le muere a alguien. Supongamos que a un fulano se le muere la mamá. Y yo voy a dar el pésame, que Dios te diga, orar por ti. Y yo te entiendo, yo te comprendo. Sé lo que estáis sintiendo. Y a mí no se me ha muerto mi mamá, está más viva y está vivita y coleando. Pero ¿cuántas veces mentimos así? ¿Cómo lo voy a comprender si mi mamá está viva? Para entender la situación yo tengo que haberla experimentado en mi vida. Qué tremendo, qué trágico. Ella
se sostuvo en pie y le siguió la corriente al profeta. Porque algo había puesto Dios en el corazón de ella, que iba a llegar un hombre y que ella tenía que alimentarlo. Y ella creyó en la voz de ese hombre, porque cuando él le habló, ella supo distinguir que ese era el hombre que Dios a ella le había dicho algo. Y le dice: vive Jehová tu Dios. Yo voy a entrar a la cocina de mi casa y voy a hacer lo que tú me dices, porque yo creo en lo que Jehová, tu Dios, te dijo a ti. Vale decir, yo creo a lo que dice la Biblia. Fue y cocinó la comida. Qué impresionante. Porque el profeta, fíjense lo que le dice en el versículo 12, capítulo 17 de Reyes. Fíjate el versículo 12. Le dice: y él le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. 13. Elías le dijo: no tengas temor, mujer. No tengas temor. Versículo 13. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida de abajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Hermanos, Dios no habla por voz audible ahora. Dios habla por medio de este bendito libro. Jehová Dios ha dicho así: la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite en la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, versículo 15, ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué impresionante. Haz como has dicho. Pero hazme a mí primero. Ese es un cuadro del diezmo. ¿Cuántas veces nosotros le robamos a Dios? Ahora la pregunta que tengo es: ¿cuál de los dos tuvo más fe? Porque 2 tuvieron fe y comieron. Y uno nunca tuvo fe y disfrutó de la comida. ¿Quién tuvo más fe? ¿El profeta o la mujer? ¿El profeta habrá tenido fe? Claro, el profeta tenía que confiar en la mujer. Y la mujer tuvo que confiar en el profeta. Y el hijo, sin fe, la pasó feliz y comió. Qué interesante, qué bonito el cuadro. Maravilloso. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, aprender a confiar en Dios. ¿Cuántas veces citamos el versículo de Mateo 6:33? ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se añadirían. ¿Cuál cosa? La comida, el vestido, todo. ¿Tenemos que aprender? El profeta aprendió que en un tiempo de sequías, y ya el profeta había creído a Dios porque 2 aves le trajeron, los cuervos le trajeron comida. Y ahora una mujer. Y la mujer creyó al profeta. Fe. Dios seguía trabajando en la mente y en el corazón del profeta. Porque Dios tenía un plan para aquel profeta. Qué maravilloso. Hazme a mí primero. Y después va a ser para ti. La mujer escuchó aquello, creyó aquello y obedeció a aquello. Bien, anda, prepáralo. Porque le dijo: tengo esto para mi hijo, y comer y para la muerte. Bien, como ha dicho. Pero hazme a mí primero. Y después
pues vas a hacer para ti y para tu hijo. Creyó a la voz del profeta, porque entendió que el profeta venía de parte de Dios. Y esa es la victoria. La harina nunca más se escaseó. Ella sacaba y como que estaba encantado la tinaja. Sacaba y quedaba la misma cantidad. El aceite, la misma cosa. Nunca disminuyó. El aceite en la Biblia es un cuadro del Espíritu Santo. Qué interesante. ¿Qué perdía ella si no obedecía al profeta? ¿Qué perdía? Pues si ella sabía que iba a morir. Ella sabía, ella no perdía nada, porque sabía que si comía iba a morir. Así que no perdía nada. Pero ¿qué ganaría ella? Mucho. Mucho se confiaba. Y la verdad, ella aprendió a confiar. Porque ella creyó en el profeta de Dios. Ella fue sostenida también para la gloria de Dios por haber creído al hombre que Dios había enviado para bendecirla a ella, mientras ella bendecía al hombre de Dios. Y eso lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. Ella y su hijo comieron muchos años porque aprendió a confiar en Jehová Dios. Ella, la viuda, y su hijo, hermanos, según esta historia, no murieron de hambre. Ellos, la madre, la viuda y su hijo murieron de viejos, pero no de hambre. Porque la Biblia lo habría dicho a través del Espíritu Santo de Dios. Esa es la importancia que vemos en la Biblia cuando nosotros aprendemos a confiar en lo que aquí está escrito. La Biblia no es un libro de cuentos, hermanos. Dios todavía está vivo y activo. Este mismo Dios que habló a Elías y Elías le habló a la mujer, todavía sigue presente porque Él es espíritu. Nosotros estamos llenos de cuentos. Creemos cuentos y cantamos alabanza de aquí para afuera, pero de aquí nos la pasamos al cerebro. Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Aquí tengo un corito, hermano Ale, para que lo ponga para la semana entrante. Capítulo 3, Habacuc. Mire, ¿qué dice el versículo 17? 3:17. Aunque la higuera no florezca, Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, ni las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Muchas veces cantamos este corito, pero no lo creemos. Para concluir, debemos aprender a confiar y creer en Dios. Amén. Lamentaciones. ¿Dónde están Lamentaciones? Inmediatamente después de Jeremías. Muy bien. Jeremías, Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. Muy interesante, un libro que acabamos de leer en la lectura diaria. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. Había muchos versículos que este libro me dio, pero quiero compartir el 26. Lamentaciones 3, 26. Bueno es esperar en silencio la salvación
de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y por último, un versículo que tampoco creemos, que debemos de memorizarlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Pablo, el apóstol, dice aquí, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, porque por fe hemos de vivir, debemos de vivir, no por vista, no por ver. El diablo nos ha metido en nuestra cabeza que nosotros debemos de creer por ver, por tocar. No, de ver para creer. No, esa cuestión no. Un incrédulo en la Biblia dijo eso, pero no debemos de usarlo bíblicamente, ver para creer, no. El Señor nos enseña a creer sin ver. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Así que, hermanos, este pasaje que nos enseña acerca que Elías fue sostenido por una viuda es algo impresionante. ¿Quiere disfrutar algo semejante? Confía en Dios. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, porque es clara, es sencilla, es precisa. Te ruego, Padre, que tú seas con cada uno de los amigos y hermanos que se congregaron hoy. Y te ruego, Padre, que esta enseñanza, esta predicación haya sido clara y que hayan podido entender, Padre, que nosotros debemos de aprender a actuar y ser como Elías y esta viuda. Cuando nosotros aplicamos la fe de ellos, muchos que están a nuestro alrededor, toda nuestra parentela, va a gozar de las bendiciones, así como gozó el hijo de la viuda que no tuvo parte ni parte en todo esto y sin embargo vivió muchos años. Permite, Padre, que nos vayamos contentos a casa de haber entendido una vez más la importancia de la fe en la vida del creyente. Mientras los ojos están cerrados, los hermanos orando en su lugar, nadie mirando, hay alguien en este momento que diga, todavía no soy un hijo o una hija de Dios, pero quisiera que alguien me mostrara por la Biblia cómo tener mis pecados perdonados y cómo ser un hijo o una hija de Dios, y quisiera que alguien me mostrara por la Biblia cómo creer en este Dios que acabamos de hablar y de oír ahora. ¿Habrá alguien? Alce su mano. Mientras todos los ojos están cerrados, nadie está mirando. ¿Habrá alguien? O algún creyente, uno que ya es creyente, que diga, yo quiero que el Señor me ayude a tener la fe que tenía el profeta Elías y que tuvo esta mujer, la viuda. Dios la bendiga, Dios la bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Antes de terminar, ¿alguien más? Muchas gracias, gracias. Ya veo esas manos atrás. Padre, tú has visto las manos alzadas de creyentes que han reconocido la importancia de creerte a ti como lo hizo Elías y como lo hizo esta mujer. La verdad que yo veo en ellos, tanto en Elías como en la viuda, ambos tuvieron fe, el uno en el otro, porque estaban bajo la palabra de Dios. Te ruego que tú les bendigas a cada uno de ellos. Bendice sus vidas, sus familias también, sus trabajos, sus ministerios en la iglesia. Gracias te damos, Padre, y seas una vez más bendiciendo a nuestro país, que cada día está avanzando a lo peor y afuera de tu palabra en la Biblia. En esta semana que tú nos has dado a partir de hoy, que tú nos bendigas, no aparte de toda tentación, de todo pecado e inmundicia. En el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Hermano José Luis.